La plataforma orbital se doblaba sobre el horizonte como un suspiro de metal. Vapor de tuberías y pequeñas chispas recorrían sus costillas, y la neblina nebular hacía que cada borde pareciera una promesa rota. En la cornisa más delicada, una figura pequeña se recortaba contra la curvatura de un planeta todavía vigente, una niña de piel oscura, vetas bioluminiscentes como mapas antiguos. Postura suspendida entre la gravedad y la decisión de soltarse. Detrás de ella, la sombra ordenada de la flota imperial trazaba líneas de amenaza en la boca del cielo. La comandante la observaba desde un punto alto, manos en los bolsillos de un uniforme que llevaba la sal de otras tormentas, rostro cincelado por pérdidas que no necesitaban nombre para doler. La plataforma emitía un zumbido raso, la radio de su casco repetía interferencias, y el silencio crecía como algo vivo. Una sola respiración podía cambiarlo todo. La niña miraba la curvatura del mundo con la calma de quien ya había contado estrellas en noches sin fin. Sus ojos reflejaban la distancia y la ausencia, en esos ojos había una historia de clan, de aniquilación silenciosa, de memoria que se había convertido en ceniza. La comandante recordó, por un destello, la imagen de un piano en tierra, teclas tocadas por manos infantiles, una melodía truncada por la alarma y la marcha hacia naves que prometían futuro. Fue un recuerdo pequeño, un fósforo en la palma, que alimentó una determinación. No eran órdenes lo que la empujó, sino una deuda antigua con quienes habían quedado atrás. El universo contuvo el aliento. La niña estaba lista para saltar. Lo anunciaban los microabarrotamientos en sus hombros, la curva de las falanges, la manera en que su peso buscaba el vacío como salida. Los sensores de la plataforma marcaban el viento orbital, la pérdida de anclaje, la duración exacta de la caída hasta el olvido. Detrás de la comandante, los corredores administrativos susurraban alternativas, reportar, evacuar, quemar la escena para que nada quedara que atestiguara. Ella no sirvió a susurros ese día. Observó, comprendió, y tomó la decisión que no cabía en los protocolos. Silencio. Movimiento. Decisión. La guerra entre la humanidad y el imperio había comenzado por motivos que, a primera vista, olían a economía, rutas, minerales, sistemas de salto. Pero en el trasfondo estaba el ruido viejo de las tragedias humanas, suburbios arrasados en órbitas distantes, la imagen de una bandera humana chisporroteando entre las llamas de una estación. El sonido de un niño que golpeaba un piano desafinado en la memoria de una mujer que años después se haría comandante. La humanidad llevaba en sus bolsillos recuerdos que quemaban, y muchos de esos recuerdos eran la razón por la que algunos humanos no aceptaban la entrega pasiva frente a la opresión. La comandante había aprendido a convertir la nostalgia en acción. La promesa que hizo a su hermana en un muelle de embarque, promesa de no dejar palabras sin pronunciar, era ahora una piedra que pesaba en su pecho y orientaba cada movimiento que hacía. Fue así como llegó a la cornisa donde la niña caminaba entre la vida y la nada. La colonia bajo la plataforma había sido un mosaico de sonidos, risas, mercados, música ritual. Las fachadas de cristal y metal mostraban grabados de generaciones y técnicas de cultivo que se habían heredado por milenios. El imperio había puesto su plan en marcha con fría eficiencia y convirtió las calles en líneas de combustión. Los sobrevivientes se escondían en las capas subterráneas, sujetando objetos que eran más que cosas, eran pedazos de identidad. Entre los escombros, un piano de viento seguía atado a la memoria de una plaza, sus cuerdas rotas emitían notas que se aferraban como confesiones. La comandante los vio cuando descendió, manos que buscaban sobras de generadores, mujeres que cargaban niños envueltos en telas que olían a humo y a recuerdos. Actuar era lo que quedaba. Algo más que estrategia sujetaba a la comandante en ese lugar. No era solo el deber, era una promesa no escrita, una deuda consigo misma después de haber visto mapas de cuerpos y fotografías de familias que ya no tenían nombre. En su chaleco llevaba un colgante, un pedazo de metal pulido que había pertenecido a una estación minera en la que había perdido a alguien cercano. Aquella pieza pesaba más que el resto del equipo.
En noches de vigilia la tocaba y recordaba la voz de un niño que decía una palabra en un idioma doméstico, una palabra que significaba seguridad, y con eso bastaba. Bastaba para no dejar que otros sucumbieran sin que alguien les dijera su nombre. La memoria, entendió, era también arma. La comandante se acercó con lentitud calculada. Sus pasos eran conocidos por quienes la seguían en misiones, firmes, silenciosos, con el eco de órdenes internas que no siempre se obedecían. La niña permanecía en el borde, y el mundo entero parecía reducido a la tensión de un pelo entre dos dedos. La neblina nebular tocaba sus rasgos bioluminiscentes, haciendo que sus líneas faciales parecieran mapas de ríos antiguos. La comandante vio en la muñeca de la criatura un colgante tallado, un pequeño objeto, hecho de material que parecía madera, sujeto por una cuerda trenzada. Para la comandante, el objeto era una evidencia clara de historia, de alguien que había amado y que no quería ser olvidado. La promesa volvió a latir. El universo contuvo el aliento. Una corbeta de apoyo, estacionada al margen de las operaciones, recibió la orden de patrulla. Sus motores rugieron y dejaron estelas pálidas en la neblina. Los drones imperiales, silenciosos y con sensores precisos, hicieron una pasada de reconocimiento. Pero la presencia misma de la comandante generó una fisura en la cadena de cálculo del imperio, porque una oficial humana expondría su vida por alguien de otra especie escapaba a las estadísticas. Mientras la flota trazaba su línea de arremetida, en la colonia la atmósfera se cargó de rumor. Historias corrieron como chispas, una humana que no obedecía órdenes, una mujer que se quedaba cuando lo racional dictaba huida. Ese rumor era combustible para la esperanza. Los humanos no rezan. Actúan. Un panel explotó abajo, lanzando a la colonia una lluvia de chispas y fragmentos que se clavaron en la fachada de un edificio. La onda susurró por las tuberías y la plataforma vibró con la potencia de la detonación. Las bocas de ventilación expulsaron un chorro de vapor que cortó la visión por un segundo. En la plaza cercana, un trapo que había sido bandera humana se incendiaba con la terquedad de una historia que se niega a morir. La comandante cerró los ojos por una fracción de segundo y escuchó, por dentro, las notas sueltas de un piano remoto, la risa de un niño, una mano pequeña que golpea teclas con esperanza. Aquellas notas se convirtieron en un mandato. Actuar. La orden oficial fue simple y tajante, retirada inmediata. El imperio quería limpiar cualquier foco de resistencia y no toleraría disidencias. Los mandos superiores sugirieron reportar la escena, tomar datos y continuar. La comandante no respondió a la orden con conformidad. En su lugar, despegó a su equipo para proteger a los civiles mientras se acercaba de nuevo a la niña. Sus mujeres, todas entrenadas, todas curtidas, se movieron con la sincronía secreta de quienes han perdido demasiado como para dudar. Cortaron rutas, marcaron coberturas, improvisaron trampas que confundirían los sensores. Cada movimiento era una conversación muda con el peligro. No era heroísmo. Era deuda. Un dron enemigo bajó en picada, buscando fuentes de calor. Sus ojos ópticos barrían las calles en una coreografía cruel. La comandante calculó las trayectorias y envió una señal mínima, desvío. Una embarcación sacrificó parte de su blindaje para crear una distracción, y en la plaza una mujer mayor cargó un bidón con restos de combustible, arrojándolo en el paso de la máquina para cegarlo. El olor de la combustión llegó hasta la plataforma y la radiación del fuego bañó las caras de quienes observaban. En la memoria de la comandante volvió la imagen de una bandera ardiendo, un emblema fragmentado que había visto en una estación cuando era más joven. Ese recuerdo prendía su paciencia al filo de la decisión. La promesa se convirtió en acción. La niña retrocedió un paso, pero no se soltó. Sus dedos se aferraron a la baranda con una fuerza que desmentía su apariencia de fragilidad. Había, en su especie, una lógica devastadora: si los cuerpos desaparecían, si no quedaban testigos, si el imperio podía borrar la existencia, la aniquilación se volvía, en su mente, una forma de protección para lo que quedaba.
Era una matemática de supervivencia llevada al extremo del dolor. La comandante entendió la ecuación y decidió contradecirla con su propia aritmética: si la memoria sobrevivía, la especie podía tener futuro. Ella se acercó y, sin palabras, tocó la muñeca de la niña. Fue un gesto elemental: contacto, calor, reconocimiento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La reacción en la colonia fue inmediata. Las historias sobre la humana que se interponía entre la muerte y la vida corrieron de boca en boca y despertaron algo que el imperio no tenía en cuenta: el orgullo colectivo. Grupos que antes se consideraban indiferentes entre sí comenzaron a coordinar pequeños movimientos de resistencia. Barricadas improvisadas se levantaron, señales de interferencia se activaron para confundir sensores y patrullas locales comenzaron a ejecutar ataques rápidos y luego retirarse. La presencia de la comandante actuó como catalizador. No solo por la acción en sí, sino por lo que representaba: la posibilidad de que alguien extranjero se pusiera en riesgo por ellos. Los humanos no rezan. Actúan. Una detonación más fuerte sacudió la estructura. Chispas cruzaron el aire. Fragmentos metálicos cortaron la neblina como lluvia afilada. La comandante retrocedió lo suficiente para recomponer su plan. Sus pensamientos volvieron a la voz de un niño que había guardado en un datalink, una grabación sucia donde se escuchaba una canción de cuna y luego el ruido de sirenas. Esa grabación la acompañaba como prueba de que había vidas que valía la pena arriesgar. Ordenó a su equipo que reorganizara las rutas de evacuación y que mantuvieran la calma entre la gente que temblaba. Sus manos se movían con la precisión de quien había aprendido que la disciplina salva más vidas que la improvisación. Silencio. Trabajo. Tensión. El imperio respondió con una maniobra táctica: barrido de limpieza. Drones kamikaze, microcasas con carga concentrada, y una corbeta que mostró su casco cubierto con placas nuevas. La estrategia era clara: quemar hasta dejar solo tierra estéril. La comandante sabía que no podrían sostener un pulso frontal prolongado. En su lugar, eligió una ruta de desgaste. Ordenó a su flota que ocupara posiciones para atraer el fuego y abrir corredores de escape. Fue una maniobra peligrosa: exponerse para desviar la atención y proteger el núcleo civil. Sus subordinadas lo entendieron y ejecutaron con la convicción de quienes saben que el sacrificio puede ser la única manera de mantener una promesa. El universo contuvo el aliento. En medio del caos, la comandante fue testigo de pequeñas tragedias que se clavaron en su pecho: una joven que sostenía una foto chamuscada de sus padres, un viejo que murmuraba nombres que nadie entendía. Una madre que apretaba a su hijo con la fuerza de quien teme no volver a tener calor humano. Aquellas imágenes fueron punzadas de memoria que no pertenecían a la estrategia pero que condicionaban cada decisión. Ella recordaba a su propia hermana, los muros de un departamento en la tierra, el timbre de bicicleta en una plaza lejana. Esos sonidos eran ahora su brújula. Los humanos no rezan. Actúan. La niña se desplazó otra vez hacia el bordillo, más lenta, con la determinación triste de quien cree salvar a otros por medio de su ausencia. La comandante decidió entonces romper la cadena. Pidió a una de sus oficiales que recuperara una cámara y grabara, no para un parte militar, sino para preservar la voz de la niña. Fue un acto burocrático y profundamente subversivo: preservar testimonio donde el imperio proponía borrado. Mientras la grabación se iniciaba, la comandante sostuvo la mirada de la criatura y dejó que su propio pecho pronunciara una palabra que no requería traducción: presencia. Estar allí. Testificar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una nave de apoyo sufrió impactos directos. Su casco se abrió como un libro y tripulantes quedaron suspendidos en microgravedad, flacos contra la nada. La comandante ordenó maniobras de rescate que rayaban en la locura tecnológica: salidas de pequeñas cápsulas, sincronizaciones de impulso, anclas improvisadas. La operación salvó vidas. Pagó un precio alto: una corbeta lateral fue severamente dañada y se perdió parte del armamento.
Sin embargo, el acto valió porque permitió que cientos alcanzaran los corredores de evacuación con la esperanza todavía anclada en sus manos. Sobre el suelo, la gente intentó sostener los pedazos de su ciudad con lo que quedaba de su orgullo. Actuar. La ofensiva imperial alcanzó su pico cuando un grupo de naves capitales se alineó en el horizonte nebular como dientes dispuestos a morder. La comandante ordenó la maniobra que muchos considerarían una locura, una exposición calculada para atraer el fuego enemigo hacia una ventana segura. Era una apuesta que requería sincronía, valentía y la disposición a perder lo que fuese necesario para salvar lo indispensable. La flota humana, pequeña pero resuelta, se pellizcó en torno a la maniobra con la disciplina adquirida por noches de pérdida. Sus motores brillaron con una furia contenida mientras cortaban la neblina. Ruido. Luz. Decisión. La niña estaba al borde, manos sudadas, mirada fija en la tierra que quería proteger con su desaparición. La comandante, desde su casco, vio a la multitud retroceder y luego recomponerse como si una señal secreta hubiera sido activada en la masa. La fotografía de un niño en su bolsillo le recordó por qué ciertas memorias deben ser defendidas, porque los himnos que una vez fueron cuna habían de sostenerse hasta que surgieran nuevas generaciones. Con la explosión inminente, la comandante tomó una decisión más íntima que militar, dejó el emblema de su estación en la baranda, un gesto simbólico que decía más que cualquier transmisión oficial. Era una promesa palpable. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando el primer pulso de fuego imperial lamió la estructura, la maniobra humana modificó los vectores y guió la mayor parte del ataque a una zona ya deshabitada, mientras que el segmento protegido se mantuvo como corredor de escape. El ruido fue tal que dentro de las cascos pareció que el mundo se fracturaba, la luz eludió a los ojos con destellos cegadores, y el metal doblado cantó como un animal herido. En esa marea de destrucción, la comandante vio algo que pocos esperaban. La niña, sostenida por manos de su pueblo, miró a la comandante con una mezcla de gratitud y algo más profundo. No era deuda. Era reconocimiento. Los humanos no rezan. Actúan. En el punto álgido de la batalla una sección de la plataforma colapsó, gritos y el metal al caer formaron una letanía que describía pérdidas en tiempo real. La comandante saltó a una pasarela externa y, con las manos desnudas, consiguió abrir un conducto crucial que desvió la trayectoria de una ráfaga de misiles. Fue un acto que combinó destreza, ignorancia del miedo y puro instinto. El pulso cambió. Los misiles siguieron un curso nuevo y la ciudad pudo exhalar. El costo fue grande, naves dañadas, vidas empujadas al límite, barrios reducidos a esqueleto. Pero la apertura permitió que la mayoría alcanzara seguridad. El universo contuvo el aliento. En el momento en que los misiles pasaron y la columna de fuego perdió su objetivo inicial, algo ancestral se activó en la población alienígena, memoria de resistencia. Un orgullo colectivo que se había ocultado por generaciones. Fue como si la intervención humana hubiera encendido una cuerda dormida en el corazón de su cultura. Torres improvisadas, campos de interferencia y emboscadas coordinadas comenzaron a surgir con ritmo propio. La combinación de tácticas humanas y la audacia local desorganizó el plan imperial. Lo que se esperaba fuera una limpieza metódica se convirtió en un combate caótico donde la resiliencia tomó forma. Actuar. Resistir. Existir. La comandante, con la ropa chamuscada y la cara marcada por excrescencias de hollín, vio a la niña alejarse del borde por primera vez sin la intención de lanzarse. Había un anillo improvisado en su mano, un pedacito de metal forjado por la comandante con restos de una antena, que sellaba un pacto no escrito entre ellas, no permitir que la memoria se convirtiera en silencio. La niña aceptó el anillo con un gesto que era a la vez solemne y sencillo. En ese intercambio hubo algo que trascendía especies, un reconocimiento mutuo de que la historia necesita testigos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La última oleada imperial se rompió cuando los defensores locales y humanos orquestaron un contraataque que explotó las debilidades de la formación enemiga.
Las naves que comandaban la ofensiva sufrieron impactos, y la flota enemiga retrocedió en desorden hacia los corredores menos hostiles. Al retirarse, dejaron tras de sí esqueletos de metal y un cielo ennegrecido por humo. En el suelo, los sobrevivientes se miraron con incredulidad y alivio. No hubo euforia desbordada, la victoria sabía a sal y a ceniza. Sin embargo, era una prueba, la resistencia podía forjarse como un metal nuevo bajo presión. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando la noche finalmente dio paso a un amanecer que olía a polvo y a resina quemada, la colonia mostró sus heridas. Edificios desfigurados, calles con huecos donde antes había vida, y un piano en la plaza que aún exhalaba notas desconectadas. La comandante se arrodilló junto a la criatura en un canasto improvisado de escombros, ambas respiraban de forma agitada, heridas y sudorosas, y compartieron un silencio que tenía la densidad de un juramento. No hubo gestos grandilocuentes. Hubo intercambio de objetos, la tablilla tallada que la niña ofreció, el colgante de metal que la comandante entregó. Fueron actos simples que reconfiguraron sus deudas. Recuerdo. Deuda. Pacto. En los días que siguieron, la reconstrucción comenzó como una costura dolorosa. Mujeres humanas entrenaron a las locales en primeros auxilios y tácticas de defensa, mujeres locales enseñaron a interpretar los patrones de la neblina para prever cambios climáticos. Surgieron comités improvisados para distribuir agua y reparar generadores. La población descubrió que la cooperación erigiría muros más resistentes que la indiferencia. Hubo momentos de ternura que no eran melodramáticos, una anciana que sirvió sopa a soldados agotados, un niño que encontró una tecla del piano y la golpeó con una sonrisa desdentada. Risas cortas que sonaban casi a escándalo entre tanto dolor. Los humanos no rezan. Actúan. La comandante tomó un tiempo para sí misma en la borda donde todo comenzó. Miró fragmentos de una imagen que aún conservaba en su mente, la tierra lejana en archivos polvorientos, el timbre de una bicicleta en un barrio que ya no existía, la risa de una hermana. Estas memorias eran filo y medicina a la vez. Había pagado un precio caro por sus decisiones, sin embargo, cuando vio a la niña compartir comida con una pequeña que había perdido padres, entendió que la deuda se estaba cumpliendo. La memoria humana había encontrado una extensión fuera de su especie, y esa extensión era ahora una promesa de que las voces no se apagarían. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noticia de lo sucedido comenzó a filtrarse por rutas informales, relatos, grabaciones, poemas improvisados en tabletas quemadas. No todo el imperio se enteró, y aquellos que supieron lo hicieron con cautela. Pero la historia se abrió camino, la imagen de una comandante humana que se puso entre la muerte y una niña alienígena se convirtió en una semilla que germinaría en sus propias tierras y en vecindarios ajenos. Se contaron historias donde antes había orden, se repitieron canciones que habían resucitado de un piano roto. Esas narrativas eran peligrosas para el imperio porque encendían la imaginación de quienes habían sido sus súbditos. Actuar para ser ejemplo. La comandante, enfrentando las consecuencias de su desobediencia, se ofreció para servir donde su experiencia fuera más útil. No buscó condecoraciones ni fama. Quiso estar entre la gente que aún necesitaba manos y memoria. Su nombre, en comunicados oficiales, apareció asociado a una operación irregular con graves consecuencias, pero entre los civiles se la recordaba por su gesto frente al borde. La niña, ahora parte de una red de testigos, aprendió a pronunciar pequeñas frases en idiomas humanos y a contar historias que antes se perdían. Juntas, trazaron la posibilidad de una alianza que no era militar sino cultural. Los humanos no rezan. Actúan. La colonia se reconstruyó a paso de lentas victorias. Las banderas, antes calcinadas, volvieron a ondear de forma provisional, se juntaron jirones y se cosieron con manos que habían aprendido el oficio de resistir. El piano de la plaza fue reparado a medias y, en un atardecer, alguien tocó una melodía que no era perfecta pero que tenía la exactitud de quienes vuelven a probar la vida.
El sonido flotó como un recordatorio, la música, como la memoria, no exige condiciones perfectas para ser verdadera. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En una última escena que se quedó grabada en muchas memorias, la comandante y la niña caminaron por la calle principal reconstruida, rodeadas de rostros que las miraban con reconocimiento. Un niño encontró una tecla suelta y la golpeó con entusiasmo. El sonido fue una nota desconectada, pero fue suficiente. La comandante miró al horizonte nebular, recordó el piano de la tierra, sintió la herida de la pérdida y supo que la venganza no era el fin sino un precio que algunos pagaban para que otros vivieran. La alianza que se forjó allí no borraría la guerra, pero sí la dotaría de testimonios. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.